tipo sería la parte orientada al cáncer, ¿no? Y a tuberculosis especialmente. Cuando el paciente no puede inducir el esputo, especialmente en los niños, vamos a usar sodio hipertónico en nebulizaciones de 20 mililitros, máximo 20 minutos. Y se sacan dos muestras, una el primer día y la última al segundo día. Entonces, igual como hemos visto examen de orina y de heces, vamos a ver la parte macroscópica y microscópica. ¿Ya? Vamos a ver cuánto es el volumen, el aspecto, el color y el olor. En cuanto al volumen, lo mínimo es de 10 ml al día y lo máximo hasta 100 ml. ¿Ya? Cuando hay un aumento de más de 100 ml, este está asociada a patologías de tipo inflamatorio, infeccioso, abscesos o la misma broncorrea, ¿no? En este caso, cuando hay una estimulación de las células, ¿no? A nivel pulmonar o de las vías aéreas. En cuanto al aspecto, vamos a distinguir dos, los que ya vieron antes es el de tipo inflamatorio y el de tipo infeccioso. El de tipo inflamatorio es mucoso y tiene un aspecto brillante. En cambio, si es de tipo infeccioso, son mucopurulentos, amarillo, amarillo verdoso y hasta de tipo marrón en este caso, ¿no? En cuanto al color, sí hay una gran variedad y vamos a distinguir uno. El de tipo mucoso, que es blanquecino, o de tipo incoloro, que casi siempre es de tipo inflamatorio, y es en el asma, ¿no? En este caso. Otro de tipo infeccioso es el mucopurulento, amarillo o verdoso, pero hay otros también que tienen ciertas características. Por ejemplo, si es de tipo sanguínea es porque hay hemoptisis. ¿Cuál sería la diferencia de hemoptisis y hematemesis, chicos? Hemoptisis, el origen es de tipo pulmonar o respiratorio, y hematemesis digestivo. ¿Ya? También se ve de tipo un poco osado en este caso, especialmente en el edema agudo del pulmón. Hay una particularidad con una bacteria en una neumonía, ¿ya? Es la Klebsiella, que puede dar un esputo de tipo jarabe de rosella o como la mermelada, ¿no? En este caso de fresa, pero es un poquito más opaco. Ahora, si es de tipo infeccioso y es medio verde oscuro o un poco marrón opaco, puede ser un esputo de tipo gerrumbroso, específicamente por neumococo en este caso. ¿Ya? Si a eso le suman la parte de anamnesis, que es el soplo subárico, consolidación alveolar, pueden dar un diagnóstico aproximado y decir que es una neumonía afectada por streptococo, ¿no? En este caso. Y le dan su manejo antibiótico empírico. El olor. Cuando es un olor fétido, casi siempre está asociado a infección por anaerobios. Acuérdense eso, ¿ya? Ahora vamos a la parte, ya bueno, aquí en las imágenes, ¿no? Esta es una saliva que no tiene ninguna patología y es por expectoración inducida. En comparación con esta, mucoide, que posiblemente sea de tipo inflamatorio. Y si fuera infeccioso, sería viral, ¿ya? Ahora vean este purulento, posiblemente sea infeccioso pero de tipo bacteriano, ¿ya? Y este de hemoptisis, ¿no? Ya sea por alguna injuria o por algún daño, ¿no? A nivel pulmonar o por vía aérea. Este es el de la Klebsiella, el jarabe de Grosselia.
Ahora, cuando veamos la parte microscópica, más nos va a servir para diferenciar el asma del EPOC, pero con líneas celulares. O también cuando hagamos PAP, para ver la citología y poder discernir, ¿no?, una patología de tipo inflamatoria de un proceso de tipo cáncer, ¿no? Ya sea por células indiferenciadas, por células de tipo escamoso o de tipo adenocarcinoma en este caso. Entonces, ¿alguien sabe cuáles son las diferencias de asma y EPOC? Ya sea por anamnesis o por síntoma alguno. A ver, La anamnesis es una reacción hiperalergénica hacia ya. ciertos alérgenos. El asma. El asma, ajá, Ya, sí, muy bien. que se generan de 10 a 30 años, si no me equivoco, el promedio de edad, pero desaparece con la edad en algunos casos. El tratamiento en crisis asmática se utiliza salbutamol, que es un tratamiento de acción corta, si no me equivoco. Y Los el beta EPOC, 2 ajá, ajá, agonistas. sí, sí, sí. Hay de Short, acción corta y de acción larga. ajá, ese es el caso del short, el corto. ¿Ya? Y el EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva que puede generarse por algún cuerpo extraño adentro que haya como que evite el flujo normal de aire. Ya. Y si yo hablaría o haría una diferencia mediante la espirometría de asma con EPOC. ¿Hablaron de eso en semiología? ¿No? El asma, si no me equivoco, puede tener tres variantes Ya. que se va a clasificar de acuerdo a edad y sexo si no se tiene antecedentes establecidos. Si es leve, es menor al 80% de los valores ya obtenidos. Si es ¿De moderado, qué? ¿Valores de qué? viendo edad y sexo, si no me equivoco. O sea, hay una obstrucción del tipo asmático si es mayor a 80. No estoy muy seguro de eso, pero si es El moderado. BEP, PEP y. SUFUNO, el volumen expiratorio Sí, el volumen respiratorio. forzado al En primer el minuto. primer. Sí, ¿Ya? y el moderado es de 80 a 60 y el ya grave y una obstrucción ya crónica sería, perdón, una obstrucción ya más consistente sería mayor a 60. En este caso, el asma puede ser reversible con los Dilatadores. broncodilatadores. En cambio, el EPOC no. A pesar de que le dan, no hay aumento del BEP. Otra forma de diferenciar es cuáles son los factores de riesgo. En el asma es la alergia, ¿no? Atopía, aumento de IgE, cambios de temperatura, cambios estacionales y demás. En cambio, en el EPOC es porque por varios años ha estado expuesto a biomasa, ¿no? Leña, bosta, carbón y demás. ¿Ya? Y por la edad, ¿no? En este caso. Entonces, si hablamos solamente de la parte citológica, en el asma vamos a ver estas células, los eosinófilos. Estos son los que van a predominar aquí. Y aumento de mastocitos en este caso. En comparación con el EPOC, que no son eosinófilos, sino son los neutrófilos. En este caso, ambos son de tipo inflamatorio. ¿Ya? Ahora, cuando veamos, o cuando yo quiera descartar un tipo de neoplasia en este caso, lo mejor es hacer un lavado broncoalveolar. El problema es que es invasivo, o sea que al paciente lo van a sedar y van a usar una especie de endoscopio, van a introducirlo hasta los bronquios y se va a hacer un lavado con solución fisiológica. Luego eso se aspira. Este es muy sensible, pero es también sensible si mínimo se sacan 5 muestras. Entonces, 5 muestras y es invasivo, es algo no tan bueno para el paciente. Pero esto puede diferenciar este tipo de cánceres, ¿no?, a nivel pulmonar. Uno es el indiferenciado
el de tipo adenocarcinoma y el de tipo epidermoide. ¿Ya? El de tipo epidermoide es por el humo de tabaco y demás. ¿Ya? También muy aparte tienen que ver la microbiología en este caso. Y para que este sea una adecuada muestra hay una regla que tiene que ser mayor a 25 polimorfonucleares y menor a 10 células epiteliales por campo. Esta es una muestra ideal. A partir de esa muestra ya le pueden hacer exámenes distintos, ¿no? Como la tinción Gram o tinciones especializadas para el diagnóstico de enfermedades como la tuberculosis. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes más comunes? Es el neumococo a la cabeza. Luego está el Haemophilus influenzae, la Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis y el Staphylococcus aureus. Pero hay algo importante. Si quieren hablar de neumonía, tienen que diferenciar dos. Una que es la adquirida en la comunidad y otra es la intrahospitalaria. De acuerdo a la estancia y a las horas del paciente, yo puedo indicar si es adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Como bien se sobreentiende, la neumonía adquirida en la comunidad es la que se adquiere en la calle, en la casa, en cualquier lugar. Y la intrahospitalaria es cuando el paciente está por más de 48 horas en el hospital. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que ingresó hace un día al hospital y tiene neumonía? ¿Cuál es el origen? ¿Intrahospitalaria o adquirida en la comunidad? Adquirida en la comunidad, porque para intrahospitalaria son 2 días, acuérdense. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que yo puedo deducir o los más frecuentes en una neumonía adquirida en la comunidad y de una intrahospitalaria? El adquirido en la comunidad es el neumonía de estreptococos, neumococos, y en el NIA es el Staphylococcus aureus. Ya, muy bien. Pero muy aparte de eso, cuando hagan semiología o neumología ya para media interna, van a ver que la neumonía se divide en dos grupos. La neumonía típica y la atípica. Y hay gérmenes específicos para cada uno de ellos, la típica y la atípica. En la atípica, como nos han mencionado, el neumococo está a la cabeza, el más frecuente. Segundo, el Haemophilus influenzae. En la atípica, acuérdense de MCL, M de Mycoplasma pneumoniae, C de Plamidophila neumófila o pneumoniae, creo que es, y la L de Legionella. ¿Ya? En cambio, en la intrahospitalaria, el más frecuente es el Staphylococcus aureus, pero hay otro que es más agresivo, Pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Estos son los gérmenes que uno puede deducir y le puede dar un manejo empírico, si es que no hubiera tinción Gram en este caso. ¿Ya? Digamos, están en el serums y tienen una neumonía con síntomas atípicos. Posiblemente sean esos y le dan un manejo empírico. Ceftriaxona es para típicos. Sí, ceftriaxona es para el hospital. Ajá. Para manejo ambulatorio es amoxi o amoxilabulámico. Pero como es un poco difícil de saber si es típica o atípica en los ancianos das dos, amoxi más acitromicina, ¿ya? Que va a manejar ambos, ¿ya? Pero en el hospital ya es la ceftriaxona. Si en el hospital entra un ancianito y le dan ceftriaxona y no mejora, hay que añadir acitromicina. ¿Ya? O si no, hacer un examen más especializado que es un
cultivo, ¿no? Y ese sí va a salir específico al germen, ¿ya? ¿La clindamicina solo es para la neumonía aspirativa? Sí, aspirativa. Es para anaerobios, ¿ya? En cambio, si es intrahospitalaria por Staphylococcus aureus, le pueden dar, ¿no? una oxacilina, ¿no? En ese caso. Si fueras pseudomonas, uno más fuerte, vancomicina. Si no le hace nada a la vancomicina, es piperacilina azobactam, ¿ya? Pero van escalando, ¿ya? Entonces, tuberculosis. Vamos a la parte más importante. ¿Alguien sabe cuál es la norma de tuberculosis? La norma técnica del MINSA para un punto. ¿Cuál es? ¿En qué año ha salido? ¿No dicen las diapos? ¿Nada? ¿En qué año ha salido? 2023. 3. No ganaste tu punto. Sí, no sé Porque ha salido hace unos meses una nueva, el 20 de diciembre del 2024. ¿Ya? Ha salido un año después a esto. Hace 4 meses más o menos, ¿no? Entonces, los únicos cambios que hay en la norma es para la profilaxis en niños. En esta norma usualmente se usaba la isoniazida y la rifampicina. En cambio, en la del 2024 es aconsejable usar la isoniazida y rifapentina, ¿ya? Pero hay algo bueno en esta última norma, es que ha salido un cuadro con los exámenes de diagnóstico y los días en los que sale, ¿ya? Porque si bien dice la norma que ni bien se haga el diagnóstico de tuberculosis, ese mismo día debe de iniciar el manejo farmacológico, a veces no sale a la primera o a la segunda muestra de la baciloscopía. Entonces se optan por más exámenes especializados, pero que hay en hospitales con mayor logística, ¿ya? Entonces, veamos un poco del Mycobacterium tuberculosis. Es un bacilo gram positivo, ácido alcohol resistente. Cuando ingresa al organismo, va a generar una respuesta inmune, especialmente con los onocitos, que son los macrófagos alveolares. Estos empiezan a secretar una molécula, la interleucina 2, y a su vez va a llamar a los linfocitos T, helper 1. Estos van a su vez van a secretar otra molécula que va a seguir llamando a los macrófagos, en este caso, que es el interferón gamma. ¿Esto por qué? Porque estos van a llamar a las células epiteliales y estas van a ser la primera barrera de contención de estas bacterias, seguidas por los linfocitos y al último por los fibroblastos, ¿ya? Entonces, cuando hay un aumento de estos fagoisosomas y los reactantes oxidativos, va a haber el aumento de una sustancia que le va a dar la característica a esta enfermedad. Es el factor de necrosis tumoral, el cual con el tiempo va a hacer que el paciente baje de peso, esté caquético, ¿ya? Esa es más o menos la fisiopatología resumida. Entonces, la tuberculosis es una enfermedad que les da a las personas que no tienen promoción y prevención en la salud. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que yo haga esta enfermedad? A ver. Desnutrición. Ya, desnutrición, extremos de la vida. supresión, ¿qué más? Desnutrición y
excesos y a alcohólicos crónicos. También estar expuesto a estas personas. Sí. Si yo fuera un interno y me da tuberculosis, ¿cuáles serían mis factores de riesgo que han conllevado esto? Primero, Para alimentación, no usar mascarilla. mascarilla, barbijo, General. no lavarse las manos, estar inmunosupreso, almorzar al día, bueno, almorzar de vez en cuando, o dormir bien y demás. ¿Ya? Otro, ¿cuáles serían los factores de riesgo para que un paciente con tuberculosis contagie a su familia? Uno, Mascarilla. no tomar los medicamentos, no usar barbijo. Otro es estar hacinado en un ambiente sin ventilación. Tiene que haber un flujo, un lugar abierto y otro abierto. Ahorita si uno de nosotros tuviera tuberculosis y no hubiera barbijos, de hecho que nos vamos a contagiar, porque no hay ventilación. ¿Ya? Entonces, no solamente el personal de salud va a ser el único responsable, ¿no? De que esta enfermedad se extienda, eh, sino también el paciente, ¿no? Si este alimento no asiste a su control y demás. ¿Ya? Entonces, para que yo, ya, eso es lo que les indiqué, ¿no? En la infección primaria de esta patología, vamos a ver que las células epiteliales van a formar la primera capa en estas bacterias. Luego vienen los linfocitos y por último los fibroblastos. Esta es en la infección primaria. Recién se están formando los anticuerpos y la respuesta de las células especializadas, que serían los CD8 en este caso. Cuando hay una infección secundaria, recién se activan los CD8 en este caso. Entonces estos empiezan a acumularse en los ganglios y hay inflamación. Entonces hay una linfangitis. A la infección primaria en la tuberculosis y a este elemento se le conoce como el complejo de Gong, pero a la infección secundaria cuando hay o cuando esta está asociada a la linfangitis ya hablamos del complejo de Ranke, ¿ya? Entonces, cuando están en el internado, en el SERUMS o tengan o estén en el ambiente de consulta externa, siempre tienen que preguntar al paciente si este tiene tos y cuánto es el tiempo de esta tos y si está asociado o no a esputo, a eliminación de flema. Entonces, hablamos de un sintomático respiratorio que tienen que captar en sus puestos de salud o en el lugar en el que laboran. Entonces, cuando yo hablo de un sintomático respiratorio, es toda aquella persona que tiene tos con flema, o sea, una tos productiva, mayor o igual a 2 semanas o 15 días. Con esto yo le hago una orden de BK en esputo, que son 2 muestras de 2 días distintos. Y esta es la ficha para llenar. ¿Ya? Antes vamos a hablar de los signos y los síntomas. No solamente es la tos, sino también la fiebre, expectoración, pérdida de peso, pérdida de apetito y lo más importante, sudoración nocturna que le pasa, ¿no?, a la gran mayoría de pacientes aquí en el Perú. Otro, hemoptisis, dificultad respiratoria y hasta dolor torácico. Cuando yo capto a mi sintomático respiratorio, tengo que llenar esta ficha del MINSA. Son 2 muestras, 2 hojas. Ponen los datos todo, muestra de esputo, nunca antes ha sido manejado o antes ya no, pero en una hoja le ponen muestra 1 y en la otra 2, ¿ya? Eso es lo que
van a llenar en el MINSA. Ahora, eh, como es un país en el que hay gran incidencia de esta enfermedad, cuando un bebito nace, según el esquema nacional de vacunación MINSA, se le aplican dos vacunas. Una que es la BCG, que es para impedir las formas más letales asociadas a esta infección, y otra es la hepatitis B, ¿ya? Esta es la única vacuna que es subdérmica. Si se fijaron en su brazo, en la región deltoidea, hay una marca, una cicatriz. Esa es la BCG, ¿ya? En algunos es más grande, ¿no? En otros es una línea, de acuerdo a su tipo de cicatrización en ese caso. ¿Cuál es el principal examen para el diagnóstico y la confirmación de la tuberculosis? Es la baciloscopía directa, que según la nueva norma técnica sale en un día hábil, ¿ya? Máximo en un día hábil. Si es que sale en más días es porque el centro que ha recolectado esa muestra esto lo envió, ¿no?, a otro centro con laboratorio y demás, ¿ya? Cuando no funciona o cuando me salen negativos estos dos exámenes de esputo, yo puedo optar por otras alternativas. Uno que es el examen de cultivo, ya sea en medio físico o en líquido, pero demora entre 42 a 60 días aproximado. Por eso hay un examen que es el más idóneo en este caso, que es la prueba es el PCR, ¿no? Que este va a detectar el ADN de estos microorganismos. Y ese también sale en un día. Hay otros exámenes que son de sensibilización que también ayudan, pero salen en 72 horas, en 11 días, hasta 12 días aproximados. Por eso en la norma vamos a ver cuáles son los exámenes ya que están aquí. ¿Dónde está? Miren, aquí está, chicos. Como se observa, la baciloscopía es máximo en un día hábil, ¿ya? Al igual que el examen de PCR, que es en un día. Si yo opto por cultivo, este ya varía, ¿no? En medio líquido es hasta 42 días hábiles, como máximo. En cultivo de medio sólido es hasta 2 meses, ¿ya? En los exámenes de sensibilidad varía 25 días o hasta 12 días, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿dónde estamos? Aquí. El examen que hacemos al inicio es baciloscopía o examen en esputo, que son 2 muestras, ¿ya? 2 muestras. Cuando el técnico de laboratorio o el biólogo nos da el resultado positivo, debemos de distinguir 4, ¿ya? El positivo normal, positivo una cruz y así avanzando. El positivo normal es de 1 a 9 bars en 100 campos, ¿ya? El positivo una cruz es de 10 a 99 bars en 100 campos observados. El positivo de 2 es de 1 a 10 bars en 50. Y el último, el que es el más llamativo, es mayor de 10 bars, pero en 20 campos, ¿ya? Eso es lo que nos va a indicar el de laboratorio, ¿ya? Y ese es el bacilo, ¿no? El cual ya han visto en microbiología. Entonces, este examen, el de la prueba
molecular o el PCR es ideal para hacer el diagnóstico, mas no para hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque como capta el ADN, va a captar el ADN de los bacilos vivos y los bacilos muertos. Entonces, solamente es para diagnóstico, nada más, pero no para monitorizar el manejo farmacológico, porque como acá nos indica, detecta el ADN de los bacilos muertos. Para este caso, para hacer el seguimiento del manejo farmacológico, lo ideal es hacer el cultivo en este caso, porque sí nos va a dar la cantidad de bacilos, ¿ya? Entonces, este es ideal para el diagnóstico, solo el diagnóstico y detecte el ADN de los bacilos. Ahora, como les he indicado, el cultivo. Cultivo es ideal para diagnóstico, seguimiento y para ver la prueba de sensibilidad. Si es resistente, MDR o XDR. El problema es que demora varios días, más de un mes. ¿Ya? ¿Y cuáles son esos cultivos? Medio sólido es el ginseng, el Owenstein o el Ogavo. Y el líquido es el MGIT, ¿ya? El MGIT es más rápido en este caso y más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, como les indiqué, ¿no? Este es para diagnóstico, seguimiento y prueba de sensibilidad. Ahora, cuando una persona está en riesgo o tiene un factor de riesgo para tuberculosis, se le hace este examen que es la prueba de, ¿cuál chicos? ¿Saben? Tuberculina, ¿ya? En la cara anterior del antebrazo, ya sea derecho o izquierdo, se va a colocar un ml de el PPD, que es un purificado proteico de este bacilo. Se va a colocar mediante inyección subcutánea o intradérmica, mejor dicho, en la cara anterior del antebrazo. Se va a marcar esa zona y al día ya se mide ya esa pápula o vesícula. Si en personas que no están en riesgo sale más de 10 milímetros, es positivo, o sea, tuvo contacto con tuberculosis, pero no nos indica que tiene la enfermedad. Solamente nos indica que tuvo contacto con el bacilo. Pero en personas de riesgo, niños, gestantes, personas con cáncer y personal de salud, si es que sale más de 5 milímetros, quiere decir que hemos tenido contacto con el bacilo. Entonces, si ustedes que van al hospital a medicina C, a rotar neumología, ¿cuánto es el valor que tiene que salir para que digan que sí han tenido contacto con el bacilo? ¿5 o 10? 5, porque son personal de riesgo, son estudiantes, médicos, enfermeras, el técnico, el personal de limpieza y demás que están en ese lugar son personal de riesgo. ¿Y qué pasa con un ingeniero que viaja a comunidades alejadas? Él debe ser 5 o 10. 10 porque es una persona que no es de riesgo. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Entonces, como les he indicado, el examen inicial es la baciloscopía. Máximo tiene que salir en un día y sirve para el diagnóstico. Y nos dan en números bar, ¿ya? Números bar. Ahora,
El cultivo nos ayuda a hacer el diagnóstico, hacer el seguimiento del manejo o la efectividad de los fármacos y para ver si tiene sensibilidad a algunos fármacos en este caso. ¿Ya? Vamos a estos otros exámenes que son los exámenes fenotípicos, ¿no? Que son de tamizaje. Entonces, el MOTS y el MGIT nos ayudan a hacer un adecuado resultado en este caso, pero el tiempo en el que demora es este, de 7 a 14 días el MOTS y el MGIT de 4 hasta 12 días. También estos a nosotros nos ayudan a ver si hay cierto tipo de sensibilidad a estos fármacos. ¿Ya? Ahora nos vamos al que ya hemos hablado inicialmente, el Enotype o la prueba molecular que ve el ADN. Este solamente va a servir para diagnóstico, más no para monitoreo, porque cuenta el ADN de los bacilos muertos. ¿Ya? Lo bueno es que este nos da en un máximo de 72 horas, pero aquí van a decir que por qué nos está indicando la norma que es un día máximo. El MINSA indica que el resultado debe de salir en un día como máximo, pero si este va a un laboratorio, ¿no? con la logística adecuada, ¿ya? Pero lo máximo es en este tiempo, pero el personal del laboratorio está en la obligación de hacerlo en máximo en un día, ya para que se inicie el manejo farmacológico y este no sea un punto de contagio en este caso. Ahora, la norma dice, bueno, hace años era obligatorio que se haga un examen de imagen y se ve, ¿no? El típico infiltrado a nivel de ápice, especialmente en el derecho o también en el izquierdo. ¿Por qué? Porque hay mayor ventilación. Pero la guía actualmente nos indica que no es obligatorio que exista una imagen, ¿no? En este caso. Basta con el síntoma nada de tos y también del examen, ¿no? Que es la vaciloscopía. Así que ya no es obligatorio el examen de imagen. Son múltiples las áreas del organismo que este germen ataca. ¿Ya? El epidídimo en los varones y en las mujeres, el útero, el cerebro, el pulmón, las vértebras, y ahí estaría el mal de Pot, el cerebro, ¿no? Y este generaría meningitis, ¿no? Pero vamos a ver lo siguiente. En la norma nos indica que estos son los fármacos: isoniazida, rifampicina, piracidamina y etambutol. Varía. Si es una tuberculosis en la cual no hay afectación de otras zonas, el manejo es por 6 meses. Si este está asociado a tuberculosis miliar o tiene compromiso extrapulmonar o del sistema nervioso o extraarticular, dura un mes. Si es asociado a infección con VIH, 6 meses. Y así varía. ¿Ya? Entonces, a ver, hagan este examen, respondan. ¿Quién quiere responder? Me lo voy a llamar listo. Josué, Presente. ¿cuál sería la respuesta? Neumococo. ¿Por qué? No sé qué es nosocomiendo. Es el hospital. Ah, no. No hay doctor.
voy a sacar foto y voy a llamar. Lo voy a agrandar para explicar. Ya. Micoplasma sería No. no, porque este es NAC y es Activo. atípico. Voy a cambiar de. Y estafilococo. Este es adquirido en la comunidad y es atípico encima. Legionella, NAC, atípico. Neumococo, NAC, Típico. típico. Neumonía. Pneumocystis, NAC y atípico. Y este bacilo gran entérico posiblemente es una neumonía de tipo aspirativo. Un paciente que hizo un paro, hizo ACV y en el hospital se ha contagiado. ¿Ya? Ah, Este otro, dice fiebre, 38, tos productiva, dolor torácico. Su frecuencia respiratoria es el 24, tiene taquipnia, respiración ruda, soplo Tuberculosis. Adquirida en la comunidad. Crepitantes es neumonía. Derrame, entérico. no, porque no habría, ¿no? El Relativo entérico, no sé qué sonido, es. habría poriloquia, no hay. Aspergilosis, Tampoco. un poco difícil que un hongo te nos dé soplo subárico y encima repitales. Tuberculosis, ¿qué nos falta para que sea tuberculosis? Tos productiva por más de 15 días. Días. Es neumonía. ¿Qué más? Baja de peso, ¿no? Sudoración en la noche. ¿Adquirir en la comunidad? Sí. Sí. ¿Y cuál es el que nos da soplo tubárico? Neumococo. Y si a eso le colocamos el esputo ferrumbroso, con más razón. Y miren esto es específico para Sí, neumonía. neumonía típica. Entonces, tienen que diferenciar una neumonía típica de una atípica por semiología y radiología. En la típica que hay, crepitantes. En la atípica, Crepitantes. subcrépitos. Y en algunos casos, Sibilantes. sibilantes. En la radiografía que ven acá, consolidación alveolar. Aquí ven Ya bronquial. reticular en líneas. En los abuelitos usualmente les da la atípica, ¿ya? Porque cuando ausculten van a decir, pero no hay nada, solo hay subcrépitos en este caso y quizás hasta sibilantes o bucanes. Pero tienen que ampliar eso y aumentarle, ¿no? Que también hay la atípica y que en los abuelitos son síntomas atípicos. A veces no hay tos, a veces hay anorexia, el abuelito está somnoliento, pero sí está bajando la saturación de oxígeno y aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hacer un manejo antibiótico empírico, ¿qué le pido al paciente? Gram, tengo que pedir coloración gram en la secreción para ver si es gram positivo o gram negativo, si es cocobacilo, diplococo, streptococo y demás. ¿Ya? Vamos a este. El agente La C. etiológico más frecuente Staphylococcus hospitalario, aureus. Staphylococcus o Pseudomonas aeruginosa, ¿ya? Que son los más comunes. Niña de 10 meses con tuberculosis biliar. ¿Cuál de estos exámenes nos ayudan al diagnóstico? Porque si dicen que es
tuberculosis miliar es porque le han hecho un examen de imagen. Ujú. O sea, ya no radiografía. Tampoco tomé. Biopsia, no, pobre niña. Gamografía, tampoco, porque es para ver la perfusión. Está entre tomo y vaciloscopía de... ¿Cuál? Vaciloscopía. Porque esto me va a ayudar a confirmar que es tuberculosis miliar. Porque cuando hay tuberculosis miliar, hay un patrón bien sí, disperso. Vamos a verlo ya. ¿Es el que genera la colmena de abeja? ¿O es otro? No, Ah, ya. miliar. Es como hartos puntitos. Es milia. Este de acá. ¿Dónde? Este de acá. Este es el miliar. No. Tengo que abrir. Ah. ¿Se abre? Ahí está. Este es el miliar, ¿ven? Es milia. Pero no solamente lo produce la tuberculosis, como se ve en este caso es el COVID también. Entonces, con una tomografía a mí me serviría para que haga el... ¿No? No es cierto. Tengo que ver la etiología, si es o no tuberculosis. ¿Ya? La siguiente. Un paciente anciano diagnosticado con neumonía. ¿Cuál es el protocolo que hago antes para el manejo farmacológico? Gramo en esputo. Muy bien, gran en esputo. Porque de acuerdo a eso, gram positivos, gram Negativo. negativos. Diplococo, cocos, streptococos, ocobacilos y demás. O bacilos. De acuerdo a eso yo puedo dar un manejo antibiótico empírico. Este de acá. ¿Cuáles son los más frecuentes en neumonía intrahospitalaria? La A, ¿Cuál? ¿no? La A. Ya. Pero- Veamos Cuidado. por la E. Micoplasma es NAC No. atípico. Pseudomonas intrahospitalaria. Neumococo es NAC típico. Este es intrahospitalaria. No. Micoplasma NAC atípico. Y este es intrahospitalario. Aureus intrahospitalaria. Pseudomonas intrahospitalaria. Muy bien. Ese es. Este ahora. Varón de 50 años con tos, expectoración, diaforesis vespertina, pérdida de peso. Desde hace un mes. Todo esto Ya es desde hace un mes. tuberculosis. Murmullo vesicular pasa bien. No hay estertores, o sea, no crepitantes, no sibilantes, no subcrépitos. La radiografía, miren, infiltrado apical derecho. ¿Cuál es el Tuberculosis. diagnóstico? Tuberculosis, muy bien. Porque para atípica sería patrón reticular. Para EPOC, a veces no se ve o hay en la TAGES, ¿no? Es el panal de abeja. La silicosis es una EPI. A veces da un patrón reticular. Aspergilosis da como infiltrados en las bases. Y tuberculosis, lo más característico es el apical, pero no es obligatorio para que yo diga que es o no la tuberculosis, según la guía del 2024. Este otro microorganismo más frecuente en NAC, ¿cuál es? Neumococo o estreptococo neumoniae. ¿Este es un diplococo o es un estreptococo? ¿O es un estreptococo? ¿Diplococo es?
Absulado, ¿no? Ya. ¿Qué es lo que significa este examen? EPD positivo. ¿Qué me indica? Primera infección. A ver, chicos. ¿Te ¿Te ve? Lo que dijo, pues, que sí. Primera infección. ¿Cuál es? Primera infección. Muy bien. Porque para yo hacer el diagnóstico de TB pulmonar, TB miliar, meningia o curada son más específicos. Pulmonar, BK en esputo. Miliar, BK en esputo más radio o TAC. Meningia, LCR. Y la curada, cultivo o BK en esputo negativo. Pero este nos indica evidencia de Primera infección. Personas normales, 10 milímetros. En personas con factor de riesgo, 5 milímetros. ¿Ya? Este de acá, que es el complejo de Gond. Primaria. Tuberculosis primaria. Primaria, ¿no? La bacteria, las células epiteliales, linfocitos y fibroblastos. ¿Ya? Eso es. Y listo, hemos acabado. Metaxémicas ahora. Rápido lo vamos a hacer. Ya. Esto es solamente un breve repaso y está orientado a la etiología y al diagnóstico de la enfermedad, ¿ya? Más no a la fisiopatología y demás cosas, ¿ya? El dengue, ¿cuál es el vector? Aedes aegypti. A su vez es el vector de Zika, chikungunya y fiebre amarilla. ¿Es originada por un virus o parásito o bacteria? Un virus de la familia Arbovirus. Es de tipo ARN, familia Flaviviridae y género Flavivirus. Lo específico del dengue es que tiene 4 tipos. Cuando yo quiera o cuando yo tenga un paciente con dengue grave, lo más probable es que esté infectado con más de 2 de estos, ¿ya? Infectarse con más de 2 serotipos hay alta chance de probabilidad de que el paciente tenga un dengue grave, en este caso. Las zonas en las que más se halla son las zonas selváticas, ¿no? Aquí en Cusco sería en la Convención o Quillabamba, ¿ya? ¿Puno tiene selva? Sí, Sandia, ¿ya? O sea, es un lugar alto, pero en la zona de selva, ¿ya? Hace unos meses se decretó una emergencia, ¿no? En Cusco, en Ica, Piura, Lima, Puno, San Martín y demás. Entonces, el dengue, una vez que pica el Aedes, tiene un periodo de incubación máximo de una semana, ¿ya? Y tiene estas fases, la fase febril y la fase en la que, la segunda fase es en la que va a haber mayor tipo de complicaciones, desde el 4.º día hasta el 6.º día, y la última fase en la que baja. Cuando hablo de fiebre amarilla, la fase 1 es la febril, la fase 2 es en la que remiten y en la última fase es la fase de intoxicación en este caso. Pero en dengue, la fase más alarmante es la segunda fase, ¿ya? ¿Cómo yo voy a sospechar de dengue en un paciente? Uno es la parte epidemiológica, o sea, en la zona en la que se halla.
en la selva, no sé, a ver, en Madre de Dios, Loreto, en la selva de Brasil, en la selva de Bolivia, de Ecuador y demás. ¿Ya? Entonces ese paciente va a venir y va a decir que siente un dolor intenso en el ojo, un dolor retroocular, fiebre alta y mialgias, o sea, malestar general, asociado a náuseas, vómitos, rash y demás. Ese es el dengue sin signos de alarma. Pero también puede venir con dengue con signos de alarma. A estos les vamos a añadir esto: dolor intenso abdominal, vómitos frecuentes, edema, o sea, hay salida hacia el espacio extracelular, por ende va a haber un aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas. ¿Qué pasa cuando es un dengue grave? Cuando hay compromiso de órganos nobles, shock, una dificultad respiratoria, hemorragia severa o daño a órgano blanco. ¿Ya? Entonces, vamos a la parte de diagnóstico. Entonces, para el diagnóstico yo tengo que conversar bien con el paciente y averiguar cuántos días está con la fiebre. Porque de acuerdo a esto, tengo que diferenciar dos tipos de exámenes. ¿Cuál es el punto de corte? 5 días. Desde que inicia hasta los 5 días pido el ELISA NS1 o el PCR o también el aislamiento viral. Pero si la fiebre tiene mayor o igual a 6 días, estos exámenes ya no son tan útiles y pido el IgM. ¿Ya? Ahí está, el IgM. Hasta 2 muestras. ¿Ya? Y aparte, ¿no? Cuando se hace el hemograma, cuando está asociado a dengue grave o dengue con signos de alarma, hay aumento del hematocrito. ¿Por qué? Porque todo el líquido está saliendo al espacio extra, hay edema. Por ende, el hematocrito aumenta. ¿Ya? Hay disminución de plaquetas. Entonces, la ficha que van a llenar en el MINSA es esta. ¿Ya? Lo más importante, como les dije, temperatura, signos y síntomas e inicio de la fiebre. Porque depende de eso, van a pedir el examen, ponen la fiebre, los signos y demás, para ver si son signos, sin signos de alarma o con signos de alarma, o con dengue grave. ¿Ya? Eso ya lo hacen ustedes. Pero lo importante es cuántos días está con fiebre, porque de acuerdo a eso es el ISA1, aislamiento viral o el IgM. ¿Ya? Algo importante también que deben de colocar en la ficha es en dónde vive. ¿Ya? Esto es un dibujo que hice yo hace tiempo cuando estaba laborando en Illabamba, en Santa Ana. ¿Ya? Está en la casa, bueno, es en la calle y demás. ¿Ya? Entonces, muy aparte de eso, la norma técnica, que es la 211 del dengue, cuando estén laborando en un lugar que esté asociado a la selva, van a hacer el índice aédico. ¿Cómo es el índice aédico? Es visitar en los barrios y contar cuáles son las casas en las que se encuentran el dengue, ¿no? Sus larvas, dividirlo entre el total de casas y multiplicarlo por 100, para que de acuerdo a eso vea cuál es el riesgo. ¿Ya? Es número de casas positivas con Aedes sobre el número de casas en total que han visto, por 100. Y nos da estos colores: blanco, plomo, verde, amarillo y rojo, de acuerdo al porcentaje. 0, 0, 1, 1, 2 y más de 2. Muy aparte del índice aédico y para ver el riesgo, está el escenario epidemiológico. Según la norma técnica 2011, hay desde el escenario 1 hasta el tercer escenario. Escenario 1 es la zona en donde no hay vector
y no hay condiciones para el vector, con o sin casos importados. Escenario 1 sería ¿dónde? ¿Aquí en Cusco o por Limatambo? Ahí en un lugar que es un poco más accesible, ¿no? Pero ahí no hay el vector ni tampoco hay condiciones, porque necesita la selva. El escenario 2 es en el área, ya, el 2 estamos viendo, ¿ya? Ya. Es el área en donde sí hay el vector, pero no se sabe si hay o no casos importados. O sea, digamos que sí hay vector en Abancay, pero no se sabe si los casos son de Abancay o de otro lugar. Por ejemplo, la selva. El último escenario es el área donde sí hay vector y sí hay casos de la misma zona. Puede ser Quillabamba o Puerto Maldonado, digamos. Esos sí son ambientes, ¿no? En los que sí hay, ¿ya? Fiebre amarilla. ¿Cuál es el vector? Aedes aegypti. Arbovirus es el ARN, flavivirus amarillo. ¿Ya? También está, ¿dónde? En la zona del Amazonas, ¿ya? Prácticamente ahí. Ahora, como les dije, esta también tiene las mismas fases, pero en orden distinto. La fase 1 es la fase infectiva y fiebre. La fase 2 calman estos síntomas, pero en la última fase es en donde ocurren la mayor cantidad de complicaciones en esta, ¿ya? Como se observa en las diapositivas. El periodo de incubación máximo es de 6 días, ¿ya? Entonces, allá no es dengue, es fiebre amarilla. Específicamente acá hay fiebre, mialgias, pérdida de apetito. Y algo bien característico de la fiebre amarilla es el vómito negro por la hemorragia, ¿ya? Entonces, es casi igual a dengue en este caso. Tengo que contar los días con fiebre, pero no son los mismos exámenes. Menor o igual a 5 días con fiebre, ¿qué pido? SRO, aislamiento viral. Mayor o igual a 6 días, ELISA-IgM. Entonces, en el examen que se va a diferenciar con el dengue, es que en el dengue es el ELISA-NS1. ¿Por qué? Porque el virus del dengue tiene una porción proteica que suelta, que es NS1, ¿ya? Vamos a la malaria. La malaria, ¿cuál es el vector? Anopheles hembra. Este es originada por una bacteria, virus o parásito. Parásito del género Plasmodium. ¿Cuál es el tipo? Falciparum, malariae, ovale y el vibrus, ¿ya? Entonces, este también está ubicado en estos países: Perú, Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia y Ecuador, y en la parte norte del centro, en países en donde hay, bueno, no, en el Amazonas, ¿no? Y en la zona selvática. Entonces, la malaria o el Plasmodium tiene un ciclo, ¿ya? Por eso tienen que reconocer la forma infectante para el humano, la forma infectante para el mosquito y la forma diagnóstica, ¿ya? Porque en este se va a hacer el examen de gota gruesa, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, cuando un mosquito infectado pica a una persona, este le va a transmitir los esporozoitos. Pero cuando un mosquito sano pica a una persona infectada, absorbe los gametocitos. Cuando yo observo en el microscopio, tengo que observar los rofozoitos, que son los parásitos dentro del glóbulo rojo. Hay una variante que son los hipnozoitos, es el
ovale, que son estos parásitos, pero están en estado de latencia hasta que se activen, ¿ya? Entonces, vamos a la clínica. Fiebre, cefalea y anemia es lo más característico, pero en Perú tienen que diferenciarlo con otra enfermedad que es la bartonelosis o la enfermedad de Carrión, que también tiene cefalea, fiebre y palidez. Pero la diferencia que nos puede ayudar en la anamnesis es el área geográfica, porque la malaria es en la selva y la bartonelosis es en un lugar con mayor altitud y es otro tipo de vector, ¿ya? Entonces, ya sabemos esto, tienen que diferenciar también la cantidad de días de fiebre, ¿ya? Porque hay fiebre unos días, baja la fiebre, calma fiebre, y a eso se le va a denominar las tercianas y cuartanas. Hay una cuartana y dos tercianas. Hay una terciana maligna y una terciana benigna, ¿ya? Vivax, falciparum, malariae. El vivax es terciana benigna, el falciparum maligna y el malariae cuartana. ¿Por qué le dicen maligna? Porque el falciparum puede llevar a shock, insuficiencia respiratoria, cardíaca y demás. En cambio, el vivax no, ¿ya? Por ejemplo, si en una pregunta les hacen, paciente con palidez, fiebre y cefalea, llegó hace 10 días de campamento minero en la selva, tiene fiebre cada 48 horas y es ingresado a UCI por falla multiorgánica. ¿Cuál es el tipo de Plasmodium? El falciparum. Muy bien. Diagnóstico, gota gruesa. ¿Es lo que observan el trofoscoito? Ya, muy bien. Bartonelosis, que es lo mismo, pero por otro vector y en otra área. El vector es Lutzomia verrucarum, ¿ya? ¿Este es virus, bacteria o parásito? Bacteria. Bartonella bacilliformis. Hay otros dos tipos. Bartonella genselae, que es el arañazo de gato, y Bartonella quintana, que es la fiebre de las trincheras. Y el bacilliformes, me da la enfermedad de Carrión o verruga peruana. Muy bien. Esta es una bacteria aeróbica facultativa gram negativa. ¿En dónde se halla? En las zonas con mayor altitud. ¿Ya? Entonces, está Cajamarca y la zona de altura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a diferenciar esto? Porque en la fase aguda hay fiebre, cefalea y anemia, que es lo mismo de malaria, pero lo que a mí me va a dar la pista es que de dónde está viniendo la persona. La fase aguda es esta, vómitos y demás. La fase de larga data es porque en las zonas expuestas al sol salen las verrugas. Antebrazo, brazo, parte del cuello y en la cara específicamente. Ya hay mialgia y demás. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico de una bacteria? Cultivo, que es lo mejor. Ya es el cultivo. Y se ven las bacterias dentro de los hematíes. Leishmania. ¿Cuál es el vector? Lutzomia. ¿Ya? ¿Este es un parásito, virus o bacteria? Parásito. Leishmania brasilensis es la más común aquí en Perú. ¿Ya? Característica es un protozoario. ¿Cuál es la zona? En la selva. ¿Ya?
Entonces, ¿cuál es el ciclo? De acuerdo al ciclo van a reconocer cuál es la forma infectante y la forma diagnóstica. La forma infectante, promastigote, y la forma diagnóstica, amastigote. Lo que tengo que observar en el raspado. ¿Ya? Siguiendo. ¿Cuáles son los síntomas? Hay dos en América. En África hay uno, es el visceral o al azar. ¿Ya? También se le llama la uta y la espuntia, ¿no? Entonces, la cutánea inicia como una mácula, una pápula. Crece, crece Se profundiza. y se ulcera. Y es una herida indolora, ¿ya? Que tiene una secreción un poco amarillenta, más o menos. La mucocutánea es en la mucosa de la nariz, en la boca y demás. Y lo más común es, ¿no?, el paciente con nariz de tapir, ¿ya? Es deformante. Cutánea, mucocutánea, este es deformante. ¿Cuál es el examen? El raspado. Raspado de la lesión y observación del amastigote. Otros es el cultivo por anticuerpos y la intradermoración de Montenegro, que antes se usaba. Pero ahora, para hacerlo más rápido, es el raspado y quizá los anticuerpos. ¿Ya? Y listo, hemos acabado. ¿Dudas de esto? Solo es el diagnóstico, chicos, no es el manejo. Ya en dengue, cuando vayan a la selva, el mejor manejo es hidratarlo, y para bajarle la fiebre lo único es el paracetamol. ¿Por qué? Porque como este causa hemorragias, si le doy AINES le puedo causar hemorragia digestiva alta. Si le doy metamizol para bajar la fiebre, uno de los efectos secundarios del metamizol es que causa hipotensión. Imagínense que ese paciente esté sangrando, está haciendo hipotensión y le doy el metamizol. Le genero shock y se muere. El manejo para dengue es de soporte. Fiebre amarilla igual, pero en el Perú está en la norma técnica de vacunación. ¿Alguien sabe a los cuántos meses? Antiamarílica, 18 meses. O las personas que van a la selva también se deben de vacunar. ¿Cuántos días antes? 2 semanas. 2 semanas aprox. Ajá. ¿Ya? Pero cuando es en inmunización es a los 18 meses. ¿Ya? Hablando sobre examen de esputo y demás, ¿han oído hablar de la pertusis? La tos, la runa, la difteria. Ya. ¿A qué edad se recibe la vacuna aquí en Perú? Posiblemente en el hospital les pregunten. Se recibe con la pentavalente a los 2, 4 y 6 meses. ¿Cuáles son las vacunas que están en la pentavalente? Difteria, el tétano, que es oxoide, la pertusis, Haemophilus y Hepa B. El refuerzo para la pertusis es la DTP, es a los 18 meses y a los 4 años. En las gestantes se le aplica una de DTPA cada vez que gesta, desde la semana 27 hasta la 35, cada vez que gesta. Si ha gestado 5 veces, le han puesto 5 veces. ¿Ya? Nada más. Eso. Ya, chicos, vayan a estudiar. Gracias. Chao.